Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres.
Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Amados hermanos, hermanas, en este día de escuela dominical, nuevamente tengo la oportunidad de estar frente a ustedes a través de estos medios de comunicación y quiero agradecer al Señor la oportunidad que me concede, porque es una oportunidad para hablar de la palabra de Dios y siempre, sin ser nosotros o en lo personal digno y merecedor, siempre alabo a Dios que me da esta oportunidad y me produce gozo y alegría el ser el portavoz de la palabra de Dios, de que el Señor me considere para poder hablar de su palabra. Siempre me produce gozo, alegría. Quiero saludarles en el amor del Señor a todos ustedes que me escuchan y en particular a nuestros pastores, nuestro pastor Jaime Acevedo, nuestra pastora Ruth Arco, a toda su familia, a mi hermano de las iglesias hermanas que también nos escuchan, ¿cierto? No solamente la iglesia de Talca Sur, mi hermano de San Clemente Norte. Domingos anteriores saludaba a mis hermanos de Once Oriente, a quien aprecio mucho, y a cualquier hermano de alguna iglesia que nos pueda estar escuchando, que Dios le bendiga. También saludo por estos medios a quien aún no se congrega, deseando que pronto lo pueda hacer en alguna iglesia donde pueda encontrar, ¿cierto?, la predicación de esta palabra de la cual vamos a hablar en este día. No quiero avanzar sin antes orar al Señor para que sea Él quien me dirija. Así que le invito, donde usted esté, puede cerrar sus ojos y si usted lo desea me puede acompañar en una breve oración para que pidamos al Señor que sea Él quien tome dominio de este momento de predicación de su palabra. Oremos al Señor. Bendito Dios, en esta hora alabo, bendigo y glorifico su nombre porque sé que usted es digno de honra, gloria y de alabanza. Le doy gracias, mi Dios, por el amor y misericordia que usted día tras día, Señor, me demuestra, porque sus misericordias se renuevan cada día a mi favor, y le doy gracias también por la obra redentora que usted, Señor, realizó en favor del mundo entero, la cual alcanzó mi vida. Le ruego en esta hora que perdone mis faltas, me cubra con su sangre bendita y poderosa, y me dé gracia para hablar de su palabra. Bendición que le imploro en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos. Bueno, el tema que tenemos para hoy día creo que es un tema que va complementando los que hemos venido junto a mi hermano Juan Arco desarrollando domingo tras domingo en los días de escuela dominical. Personalmente, hace 2 domingos atrás hablaba daba respuesta a una pregunta planteada en la Biblia, la palabra de Dios, y encontrábamos un sinnúmero de respuestas, afirmaciones que nos indicaban que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, ¿cierto? Este compendio de 66 libros contiene la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar del poder de la palabra de Dios. Por eso le decía que es sin duda alguna un tema que me produce gozo, me produce alegría, esperanza. Espero que a usted también. Bueno, al hablar del poder de la palabra de Dios, vienen a nuestra mente probablemente algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿fue el universo creado por la palabra de Dios o es producto, como algunos plantean, de la evolución? Bueno, me gustaría leer una definición de evolución para saber si ésta es capaz de sobreponerse a la creación de Dios. Mire, escribí algo acá que dice, bueno, evolución en el caso del origen de la vida significa
el proceso de desarrollar al azar del primer ser vivo a partir de la materia inerte. El proceso de desarrollar al azar el primer ser vivo a partir de la materia inerte. Seguido por el cambio de vida hasta convertirse, escúcheme bien, en 1,7 millones de especies en el mundo actual. La evolución, ¿cierto? Si somos parte de la... Si esta creación fue a través de la evolución, tiene que tener la capacidad de crear o de hacer evolucionar 1,7 millones de especies en el mundo actual. ¿Qué puedo decir al respecto? Hasta la célula más simple que podamos concebir necesita un mínimo de 100.000 pares de ADN básico y un mínimo de 10.000 aminoácidos para formar la cadena de proteínas esenciales. Cuando escuchamos eso, cuando leemos eso, podemos decir que estos requisitos bastan para demostrar lo enormemente improbable que es que se pueda formar al azar una célula que da paso a la materia. Y no solamente tenemos esa improbabilidad, sino que también tenemos un problema que no es matemático. Que si tuviéramos esta célula o esta materia formada, ¿cierto?, por esta célula que se formó al azar, que es muy improbable, tenemos otro problema que resolver. ¿De qué manera le añadimos vida a la materia inerte? Amado hermano, considerando esto que le estoy relatando, solo como antecedente, yo le puedo decir que mantengo cada vez más firme mi fe, que nosotros somos producto de la creación de un Dios todopoderoso. Y vamos hoy día a hablar de ello. Con gozo en mi corazón puedo declarar entonces que la creación es un acto divino de nuestro Dios. Quiero comenzar leyendo un salmo que puedo considerar en esta hora como la base de este estudio en el cual vamos a desarrollar y que tiene como título el poder de la palabra de Dios. Quiero leer el Salmo 33 del versículos 6 al 9. Usted puede ir anotando estas citas para que después pueda complementar este estudio, usted los pueda leer con más tranquilidad en su hogar. Salmo 33, versículos 6 al 9 dice lo siguiente: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él juntó como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Temed a Jehová toda la tierra, temed delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho el mundo y existió. Voy a leer este último versículo. Porque él dijo y fue hecho el mundo y existió. Amado hermano, por eso, sin duda alguna, puedo afirmar con la fe, cierto, que llevo en mi vida, que nosotros somos producto de la creación de Dios por su palabra. Le voy a invitar que definamos entonces a qué nos referimos cuando hablamos sobre el poder de la palabra de Dios. ¿Ya? La palabra de Dios tiene un poder creador, como ya lo menciona el Salmo que hemos leído. Podemos decir firmemente que la palabra de Dios tiene un poder creador. El Salmo, reitero, que leímos, así lo afirma. No voy a leer, a invitarle que busque todos estos versículos, pero quiero llevarlo al Génesis. Que meditemos un poquito en este poder del cual estoy hablando, este poder creador. Y vamos a leer algunos versículos del Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6 al 8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y fue así.
Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Génesis 1:9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Eso dice la Biblia. Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que da su fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Bendito el Señor. Sigamos leyendo el primer capítulo de Génesis, todos estos versículos que le estoy mencionando, versículo 14 al 16. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan las señales para las estaciones, para días y años. Y fue así. Hizo también las estrellas. Que el Señor nos bendiga. Génesis 1:20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Luego dijo Dios, en el versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Que el Señor nos bendiga. Qué gozo, qué alegría me produce en esta hora el leer y a la vez escuchar el poder de la palabra de Dios, el poder creador que tiene nuestro Dios. Amado hermano, ¿quién puede refutar esto? Nadie puede refutar el poder creador de la palabra de Dios. Y lo dijo Dios y fue así, establecido en la palabra de Dios, en la Biblia. Que Dios le bendiga, que el Señor nos ayude en esta hora para creer a la palabra de Dios de todo corazón. Estamos hablando del poder de la palabra de Dios y podemos también afirmar que la palabra de Dios tiene poder de resucitar, el poder de resurrección, resurrección física. Vamos a hablar también cuando Dios, ¿cierto?, da una nueva vida espiritual, pero aquí quiero hablarle del poder de resurrección. Entiéndase por resurrección la vuelta a la vida de uno que había muerto. Y mira, hay algunas citas bíblicas que quiero leerle para que usted se deleite, para que usted se goce en la palabra de Dios, en el poder de la palabra del Señor. Yo sé que usted ha escuchado en más de alguna oportunidad que el Señor resucitó muertos. Voy a leerle Lucas, capítulo 8, versículo 49 al 55, para que usted se goce junto, ¿cierto?, a todos quienes están escuchando este hermoso tema, el poder de la palabra de Dios, el poder de resurrección que tiene la palabra de Dios, el poder de volver a la vida aquel que estaba muerto, aquella que estaba muerta. Que Dios nos bendiga. Lucas capítulo 8, versículo 49 en adelante dice: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente, se levantó y él mandó que se le diese de comer. Mire qué hermoso este versículo 54, donde dice: mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Bendito el Señor, el poder de resucitar,
de dar vida. Vuelvo a decir, entiéndase, dar vida a aquel que había muerto. Voy a leer otro versículo de la Biblia que nos sigue reafirmando que Dios tiene poder para resucitar a los muertos, el poder de su palabra. Lucas capítulo 7, versículo 11 al 15. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Yo sé que usted en alguna oportunidad ha escuchado, ha leído estos versículos. Mire lo que dice el versículo 11 en adelante. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tomó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Bendito el Señor. Le reitero este versículo. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban y se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Bendito el Señor, el poder de la palabra de Dios. Joven, a ti te digo, levántate. Y los muertos al instante se levantaban. Me parece estar viendo, me parece estar escuchando esta hermosa frase del Señor. Joven, a ti te digo, levántate. Qué hermoso, qué maravilloso es saber, es conocer por la palabra de Dios el poder de su palabra, el poder de dar vida. Y cómo no leerle también en esta hora a usted que me escucha la resurrección de Lázaro, tan conocida por los cristianos. Esa la podemos revisar, leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, del versículo 38 adelante, dice, voy a leer algunos versículos. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Qué glorioso el conocer en esta hora, amado hermano, el poder de la palabra de Dios. Clamó a gran voz, dijo a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y al instante Lázaro resucitó. El poder de la palabra de Dios tiene la facultad del Señor, por el poder de su palabra, para dar vida. Que el Señor nos bendiga. Amado hermano, ¿ya se ha dado cuenta usted que el Señor no solo tiene el poder para dar vida a través de su palabra, sino que su palabra es autoridad? La palabra de Dios tiene un poder de autoridad único. Voy a leerle Marcos capítulo 9, versículo 21, dice: Jesús le preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros
y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no podemos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amado hermano, la palabra de Dios tiene poder para resucitar muertos y tiene autoridad también para reprender a los demonios, a los espíritus malignos. Qué hermoso es en esta hora estar conociendo o recordando este bendito poder que tiene la palabra de Dios. Poder creador, poder de resurrección, autoridad. Que el Señor nos bendiga. La palabra de Dios tiene poder de hacer renacer al ser humano. Amado hermano, y esto es importante. Porque hoy estamos hablando del poder de la palabra de Dios. Estamos celebrando el mes de la Biblia, el mes de septiembre. Nosotros acostumbrábamos, cuando podíamos estar en los templos de manera presencial, a hacer un desfile por la mañana, por la tarde hacer un desfile de clausura, de poder estar predicando la palabra del Señor. ¿Y por qué digo que es importante saber que la palabra de Dios tiene poder de hacer renacer al ser humano? Ya hablé de la resurrección física, ahora le voy a hablar de la resurrección espiritual. Tan importante para nosotros los predicadores es conocer de este poder, porque nosotros somos los que hablamos, los que predicamos, los que decimos que el Señor da una nueva vida. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amado hermano, hermana que me escucha en este día de escuela dominical, qué importante es para nosotros el creer que la palabra de Dios tiene poder para hacer renacer aquel que estaba muerto, aquel que está muerto en delito y en pecado. Ahora ya me refiero a la vida espiritual de un ser humano, a la vida espiritual de una persona. Amado hermano, ¿acaso usted y yo no hemos experimentado este nuevo nacimiento? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos nosotros experimentado este nuevo nacimiento por la palabra de Dios. Bendito el Señor. Pero ¿por qué creer ahora que solo nosotros podemos ser renacidos por la palabra de Dios? ¿Por qué pensar que solamente nosotros, sino cuántos más pueden alcanzar este nuevo nacimiento? Qué importante es que usted y yo podamos predicar con fe. ¿En cuántas familias que hoy día están escuchando esta palabra habrán hombres, jóvenes, mujeres, señoritas que aún no han alcanzado este nuevo nacimiento? Qué importante es que usted y yo creamos que cuando predicamos, estamos predicando una palabra que tiene poder para hacer renacer a aquellos que aún no han sido renacidos, como dice su palabra en Primera de Pedro. Que el Señor nos bendiga. Podemos entonces ahora hablar de la palabra de Dios confiadamente. Usted puede predicar confiadamente porque usted ahora sabe que la palabra del Señor tiene poder para hacer renacer a aquel que está muerto en delitos y en pecados. Y quiero seguir reiterando esta afirmación, este deseo en mi corazón. Nunca olvide que no solamente nosotros
fuimos renacidos, sino que hay muchos que todavía pueden alcanzar este nuevo nacimiento. Es por eso que si hay algo importante en un predicador de la palabra, es que ame a su prójimo. Si hay algo importante en el que habla de que la palabra tiene poder, ame al prójimo y no solamente piense que los que hoy día estamos en los caminos del Señor somos los que pudimos ser renacidos por el poder de esta palabra, sino que cuando nos paremos en un cantón de una calle creamos que los que van a escuchar la palabra del Señor también van a renacer a una nueva vida. Quiero dejarle algunas citas bíblicas para que las revise y para que usted predique con fe y confianza. Hechos 4:31, Romanos 10:17, Efesios 6:17, Hebreos 4:12. Si usted las lee tranquilamente, le van a dar la confianza de esto que le estoy hablando, de no tener temor de hablar de la palabra de Dios, porque ésta tiene poder para dar nueva vida a quien la recibe. Que el Señor le bendiga. Amado hermano, la palabra de Dios tiene poder para guiar al cristiano. Mire lo que dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hace algunos días pasaba por una calle de nuestra ciudad y leía un letrero que estaba en un poste y alguien se promocionaba diciendo que tenía poder para atar y para desatar problemas sentimentales, problemas económicos. Y al leer aquello pensaba y yo decía, ¿cuántos irán tras aquellos que hoy día dicen que tienen poder para atar y desatar problemas sentimentales y tantos otros problemas de los cuales hoy día la sociedad está sufriendo? Y qué triste, amado hermano, saber que muchas veces los mismos cristianos creen aquellos que se arrogan un poder de atar y desatar. Amado hermano, quiero decirle que lo que usted y yo necesitamos es dejarnos guiar por el poder de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiero decirle enfáticamente, ni lo piense, jamás vaya tras aquellos que se arrogan un poder para unir a los matrimonios, un poder para solucionar problemas sentimentales, económicos de distinta índole. El único poder glorioso que puede guiarle a usted es el poder de la palabra de Dios. No hay otro poder. Hoy usted lo está escuchando, un poder creador, un poder de resurrección, un poder de dar nueva vida, un poder de guiar. Pero la que guía es la palabra de Dios. Jamás vaya tras aquellos que se arrogan poderes dirigidos sin ninguna duda por el príncipe de las tinieblas. Cuídese, amado hermano, cuídese, amada hermana, tenga mucho cuidado, porque lamentablemente muchas veces estos hombres, estas mujeres que se arrogan estos poderes llegan y alcanzan hasta el propio pueblo de Dios, y el pueblo de Dios ciegamente va tras ellos, creyendo que les pueden ayudar. Hoy usted está escuchando quién realmente tiene el poder y dónde está el poder. El poder está en la palabra de Dios, esta que es contenida por la Biblia. Que Dios nos bendiga. Y este poder, para que usted me siga, es incorruptible. La palabra de Dios tiene un poder incorruptible. ¿Qué quiero decirle con esto? Que la palabra de Dios no está contaminada. A pesar de tanta predicación actual dañina, la palabra de Dios permanece para siempre. A pesar de tantos predicadores que han tratado de corromper la palabra de Dios, muchos por intereses económicos, intereses personales. ¿Cuántos han tratado en predicaciones modernas de corromper la Biblia, de corromper la palabra? Pero la palabra tiene un poder incorruptible. Quiero leerle Primera de Pedro, que hemos estado leyendo.
este hermoso libro. Mira lo que dice Primera de Pedro, del versículo 23 en adelante. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuánto, le reitero, han intentado corromper la palabra de Dios con predicaciones falsas, con predicaciones que van acompañadas de un interés personal, con predicaciones que buscan la vanagloria del hombre, con predicaciones mentirosas, con predicaciones que quieren confundir a las personas? ¿Cuántos han intentado hacerlo? Sin embargo, la palabra de Dios tiene un poder incorruptible y por eso permanece para siempre. La palabra de Dios es indestructible. Ya leí 1 de Pedro 1:25. La palabra de Dios es indestructible. Mire, le quiero recordar, hace algunos domingos atrás hablaba de la historia. La historia dice que hubo un emperador romano de nombre Diocleciano. Este emperador odiaba la palabra de Dios y también odiaba a los cristianos. Y yo le estoy diciendo en esta hora que la palabra de Dios es incorruptible y la palabra de Dios es indestructible. Este hombre en el año 303 después de Cristo, sobre miles de Biblias quemadas, levantó una placa escrita en latín que decía lo siguiente. Voy a leerlo. Extinto nomine Christianorum. Eso significa: el nombre de los cristianos ha sido extinguido. Este emperador Diocleciano le decía, odiaba a los cristianos, odiaba la palabra de Dios, quemó miles de Biblias y sobre esas miles de Biblias levantó esta placa escrita y en ella decía: el nombre de los cristianos ha sido extinguido. Solo fueron necesarios 22 años. En el año 325 después de Cristo, Constantino fue elegido emperador de Roma. ¿Y sabe lo que proclamó Constantino? Proclamó en su reino que la Biblia sería el juez infalible de la verdad en el imperio. Le reitero, proclamó Constantino, emperador de Roma, elegido en el año 325 después de Cristo, que la Biblia sería el juez infalible de la verdad en el imperio. Bendito el Señor. Los que han intentado destruir la palabra de Dios, los que han intentado destruir la Biblia, ha sido la misma Biblia los que después los ha tenido que enterrar a ellos. Ha sido la misma palabra de Dios la que ha tenido que enterrar a estos que han tratado de destruir la palabra de Dios. Bendito el Señor. En el mismo imperio donde un emperador dijo que se extinguía el cristianismo, en el mismo imperio Dios levantó a un hombre que dijo que la Biblia sería el juez y la verdad en su imperio. Bendito el Señor. En alguna parte escuché o leí esto, que alguien dijo, y me parece muy hermoso y se lo voy a leer. Me refiero que alguien dijo sobre la Biblia: ni uno solo de sus enemigos ha logrado poner un hueco en su sagrada vestidura, ni han podido robar ni una flor de su maravilloso jardín, ni han podido diluir ni una sola gota de sus abundantes colmenas, ni romper ni una sola de las cuerdas de su bien templada arpa, ni manchar ninguna de sus dulces palabras con la tinta de la infidelidad. Bendito el Señor. ¿Cuántos
han tratado de destruir la palabra de Dios desconociendo el poder que en ella hay. Amado hermano, amada hermana, la palabra de Dios tiene el poder de proveer a la iglesia el mensaje del Evangelio. Tiene el poder de proveer el mensaje, el método para predicar el Evangelio. Y también tiene el poder de traer los miembros que integran las congregaciones cristianas. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:25, que ya leí, pero lo voy a volver a leer. Dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. La palabra de Dios tiene el poder de proveer a la iglesia el mensaje del Evangelio. Que el Señor nos bendiga. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ella nos provee el mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje del Evangelio. Ella nos provee, o tiene el poder para proveernos el método. Quiero decirle que el Evangelio no necesita ser repensado o replanteado para ser predicado como algunos hoy día están postulando. Hay un solo Evangelio. Y el método, la palabra de Dios, es la que tiene el poder para proveernos este método. Voy a leerle en Romanos, capítulo 10, versículo 13 en adelante, dice: porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Yo le decía que el Evangelio no necesita ser replanteado ni repensado. El método es a través de la predicación de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ese es el método. Ese es el método, amado hermano, predicar, hablar. Que el Señor nos bendiga. La palabra de Dios nos provee el método para poder entregar el mensaje. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Que el Señor nos bendiga. Nunca olvidemos que el método es el hablar de la palabra del Señor. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Amado hermano, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Yo le decía también que el poder de la palabra es la que provee los miembros que llegan a las congregaciones. Ya leí Primera de Pedro. Vamos a buscarlo acá. Le decía que la palabra del Señor es la que nos provee de los miembros en las congregaciones, la que trae a aquellos que finalmente terminan siendo los cristianos de nuestros tiempos.
Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios es que son renacidas las personas que no conocen al Señor. Por eso digo que la palabra tiene el poder de proveer los miembros que llegan a las congregaciones a través de este nuevo nacimiento. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Amado hermano, hermana, finalmente decir que la palabra de Dios, la palabra da vida porque es como una semilla que tiene un germen de vida. Y cuando la semilla de la palabra de Dios es puesta en el ser humano y el Espíritu Santo sopla su aliento sobre esa semilla, surge la vida. ¡Qué hermoso! La palabra tiene un germen de vida inherente, propio. Cuando usted habla, cuando usted predica, es el Espíritu Santo el que sopla, el que actúa sobre esa palabra, que llega donde aquel que no ha conocido al Señor, y ahí renace la vida y son renacidos las personas para esta esperanza viva. Por eso le digo en esta hora que debemos predicar con fe, con confianza, con amor hacia el prójimo, jamás pensando que solamente nosotros hemos sido los renacidos. Probablemente en su propia familia aún hay algunos que no han renacido a esta esperanza viva. Usted predique con fe, con confianza en esta palabra que usted está escuchando en esta hora. Porque la palabra de Dios es la que tiene, como le digo, este germen que da vida, este germen inherente propio de la palabra, esta semilla. Cuando usted tira esta semilla, cuando usted la siembra, es el Espíritu Santo el que actúa sobre ella y ahí germina la vida. Bendito el Señor, cuántos testimonios de hombres, de mujeres que escucharon a la distancia y fue sembrada esta semilla y el Espíritu Santo obró y nació la vida. Quiero terminar contando una experiencia que le escuché a mi pastor David Garrido, que me ha bendecido mucho, que me ha llenado de esperanza. Porque miro a mi alrededor y veo en la iglesia muchas familias, pero en esa familia veo muchos que aún no han renacido. Y quiero ser sincero, también en mi propia familia pasan por mi mente algunos que todavía no han renacido. Y cuando me acuerdo de este testimonio y cuando leo la palabra del Señor y entiendo que somos renacidos por el poder de la palabra, cuando el Espíritu Santo obra, es que renuevo mis fuerzas para seguir predicando. Recuerdo en una oportunidad haber escuchado a mi pastor David Garrido, jefe de sector. Me contaba el testimonio de conversión de su padre, el pastor Armando Garrido, un gran hombre de Dios. Él fue marino mercante y se encontraba en Mejillones a bordo del buque Blanco Encalada, y el capitán les dijo: prepárense porque esta tarde les va a venir a hablar un gringo. Y ese gringo era Willis Hoover Cooper, nuestro primer superintendente. Y este gringo llegó a ese barco a hablar y allí estaba nuestro pastor Armando Garrido. Y él comenzó sin duda a hablarles de la palabra del Señor. Empezó a sembrar esa semilla en un barco en alta mar, allí en el barco, en el Blanco Encalada. Y allí estaba nuestro amado pastor Armando Garrido, y que escuchaba probablemente, pero no colocaba ni siquiera atención, porque era un joven que no había renacido. Y esta semilla comenzó a ser esparcida sobre aquellos jóvenes marinos. Y este Espíritu Santo del cual estoy hablando, actuó, obró sobre esta semilla que cayó en el corazón de mi pastor Armando Garrido, y este varón comenzó a llorar y lloraba y lloraba y nadie entendía por qué lloraba. Y aquel día él fue renacido para esta esperanza viva por el poder de la palabra de Dios. Siempre que recuerdo este testimonio,
me lleno de esperanza para poder seguir predicando el Evangelio, porque sin duda hoy día vemos cuánta necesidad hay de esparcir esta semilla para que muchos puedan renacer a esta esperanza viva. Quiero ir cerrando, amado hermano, este hermoso tema, el poder de la palabra de Dios, leyendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63, dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La propia palabra me está confirmando en esta hora lo que yo le estoy diciendo. Usted esparza la semilla con fe. Usted esparza la semilla con amor. Y confíe que el Espíritu Santo va a obrar, va a actuar en esa semilla que lleva este germen de vida. Y van a haber muchos renacidos y renacidas para esta esperanza viva. Quiero terminar diciéndole en esta hora, hoy día escuchamos muchos mensajes. Escuchamos muchos predicadores elocuentes. Hay miles en las redes sociales. Permítame decirle algo. ¿Cuál es el predicador que usted y yo debemos escuchar? ¿Cuál es el predicador que usted y yo, o qué tipo de predicador usted y yo debemos anhelar ser? Aquel predicador que tiene amor por las almas, no aquellos elocuentes que predican por contienda, por vanagloria. Usted debe preocuparse, yo me debo preocupar como predicador de la palabra, de amar las almas, de amar los que están sufriendo, porque hoy día usted y yo sabemos que la palabra de Dios tiene el poder de regenerar vidas. Y tenemos que predicar con amor, aún aquel, perdóneme la expresión, aún aquel malhechor, aquel bandido que para muchos no tiene esperanza. Recuérdese usted el mensaje de la cruz. El que estaba al lado del maestro era un malhechor, que probablemente todos lo tenían condenado. Sin embargo, creyó, clamó. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el poder regenerador de la palabra de Dios. A ese poder me refiero en esta hora. Que Dios le bendiga. Qué hermoso es conocer este poder. Qué hermoso es vivir este poder. Porque a nosotros nos alienta para poder predicar sin temor en las calles. Hoy, cuando muchos nos están amedrentando, usted sepa claramente en quién ha creído y qué es lo que está hablando, qué es lo que usted está predicando. No se deje acallar por los enemigos de la palabra de Dios, porque usted ya sabe muy bien que solo en la palabra de Dios está el germen, está la semilla que lleva un germen que da vida, y cuando el Espíritu Santo actúa sin palabras y no es oída su voz, los hombres que están muertos en delitos y en pecados, las mujeres que están lejos del Señor, vuelven a la vida, a esta vida espiritual, y son renacidos para esta esperanza eterna. Qué hermoso. Que Dios le bendiga. Le deseo en mi corazón que esta palabra que ha sido predicada en esta hora, en este día de escuela dominical, a usted le llene, le reconforte, le dé nuevas fuerzas. Le voy a invitar que oremos al Señor para que el Señor confirme esta su palabra en nuestras vidas. Bendito Dios, muchas gracias le doy por el consejo de su palabra. Le ruego que la grave en nuestros corazones, permita que esta haga vida en nosotros para que podamos predicarla con libertad. Le ruego que su palabra alcance, Señor, algún necesitado en esta hora. Por misericordia le pido su bendición en el nombre bendito de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Le invito a que demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amado hermano, amada hermana, siempre digo, esto es una guía para que usted se interese en buscar estos versículos, seguir leyendo.
seguir conociendo el poder de la palabra de Dios. Yo me gozo cuando leo la palabra de Dios porque me parece estar en ese lugar, estar presente, escuchando cuando Él hablaba. Me parece estar viendo el instante cuando habló y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y al instante Lázaro recobró la vida por el poder de la palabra de Dios y tantas otras expresiones que usted ya me ha escuchado en este estudio, en este tema entregado. Sin lugar a dudas, me han bendecido grandemente y deseo también que a usted le bendiga en gran manera. Gracias al Señor doy en esta hora por la oportunidad que junto a nuestro hermano Juan Arco hemos tenido de estar predicando la palabra del Señor en este mes de la Biblia. Qué mejor hablar del poder de la palabra de Dios en el mes de la Biblia, en el mes de la palabra de Dios. Deseo que Dios le bendiga y bueno, con la ayuda del Señor estamos cerrando este mes de la Biblia, pero estaremos en los domingos venideros con algunos otros temas que sin duda nos van a bendecir. Quiero dejar hasta aquí este tema, despedirme de ustedes, desearles que Dios les bendiga y que Dios les guarde, y para mi Dios doy toda honra y toda gloria, y para mí sea siempre su misericordia. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talcasur, compartiendo bendiciones.